people say I'm not gonna change, not gonna change. I know how you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down. Rock that run, that's where we from. Whoop whoop when you run, come around. Cause now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana Osorio Hernández y hoy les voy a hablar de la metamorfosis de la palabra, la cual se encuentra consignada en el libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Y para entender mejor qué nos quiere decir el autor, vamos a buscar el origen de la palabra metamorfosis. Por eso, la Real Academia Española la define como transformación de algo en otra cosa, o también como la mudanza que hace alguien de un estado a otro, como por ejemplo pasar de la riqueza a la pobreza. Entrando en materia sobre la metamorfosis de la palabra, me llama la atención el siguiente fragmento del ensayo que realiza Mario Vargas. Este pequeño ensayo no aspira a abultar el elevado número de interpretaciones sobre la cultura contemporánea, solo a dejar constancia de la metamorfosis que ha experimentado lo que se entendía aún por cultura cuando mi generación entró a la escuela o a la universidad. Por eso, Mario Vargas Llosa nos hace un recorrido cronológico de cómo empieza a transformar la palabra cultura. Iniciamos con E.T.S. Eliot, el cual realiza un ensayo denominado Notes Toward Definition of Culture, publicado en 1948. Llosa cita del ensayo lo siguiente: y no veo razón alguna por la cual la decadencia de la cultura no pueda continuar y no podamos anticipar un tiempo de alguna duración del que se pueda decir que se carece de la misma. Cabe resaltar que Eliot definía que la cultura estaba basada en tres instancias. La primera era el individuo, la segunda el grupo o élite y el tercero la sociedad y su conjunto. Más adelante, en este mismo ensayo, Mario Vargas Llosa cuestiona la posición de Eliot, pues si ustedes pueden ver, en 1948 recién habían pasado 3 años de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, la cual culminó en 1945. Pero cabe resaltar que este periodo fue un periodo duro y cruel para lo que fueron las sociedades y la cultura, sobre todo para aquellas comunidades que fueron afectadas por la misma guerra, como la judía, como la alemana y como los estadounidenses. Vemos también cómo estos factores posguerra involucran y se dan cuenta de que las personas estaban un poco más alineadas a pasar todo lo que había sido el poder de la posguerra y no estaban tan a gusto con que los definieran en un grupo cultural. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial estuvo marcada por lo que fueron las segregaciones. Es por esto que Mario Vargas Llosa cuestiona la posición de Eliot en afirmar que se debe pertenecer a una élite para tener cultura. Después de Eliot, Mario Vargas Llosa nos propone a George Steiner, el cual publica un ensayo In Bluebeard's Case, publicado en 1971. Allí, Steiner sostiene que la cultura es un análisis que se hace de manera primordial con asociación a la violencia político-social. Aquí Steiner nos muestra cómo pretende cambiar y resarcir el daño que se ha hecho en cuanto al estudio de la cultura, pues recordemos que habían exponentes como Eliot que dejaban de lado todo lo que había sido el conflicto y la posguerra. Es por eso que Steiner en su ensayo sostiene lo siguiente: me parece irresponsable toda teoría de la cultura que no tenga como eje la consideración de los modos de terror que acarrearon la muerte por obra de la guerra, del hambre y de las matanzas deliberadas de unos 700 millones de seres humanos muertos en Europa y Rusia entre el comienzo de la Primera Guerra y el fin de la Segunda. Volvemos a lo mismo que cuestiona Mario Vargas Llosa: no se puede
hablar de un contexto cultural sin tener en cuenta los cambios sociopolíticos que se presentan en el momento. Después de Steiner, Mario Vargas Llosa retrocede de 1971 a 1967 y nos propone a Guy Debord, el cual en su ensayo La Société du Spectacle, Debord se toma en otros asuntos muchas libertades con las tesis marxistas. Aquí acepta una verdad como canónica, la teoría de la historia como una lucha de clases. Recordemos y recapitulemos lo que habían hablado los dos anteriores postulantes. El primero, Eliot, nos muestra que la cultura sí viene de la élite y para tener cultura necesitamos pertenecer a una. Y Steiner nos habla de cómo debemos de salir de esas élites y hablar de cultura en el contexto de sociopolítico, del contexto que dejan las guerras. Esto también es cultura. Pero Guy Debord también nos muestra otra visión y nos acerca más a que la cultura empieza a verse manchada y establecida por el capitalismo. Es decir, que crean artificialmente necesidades, modas y apetitos a fin de mantener un mercado de expansión. Ahora, ya sé que mi inglés y francés ha sido un poco terrible, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el nombre del autor cuyo nombre de su obra coincide con el nombre del ensayo que estamos estudiando? Les dejo la pregunta y ya la contestamos. La respuesta a la pregunta es Guy Debord, el cual cita su publicación en 1967 y es La Société du Spectacle, que está en francés y traduciría La Sociedad del Espectáculo. Bueno, ahora seguimos con esta cronología que nos presenta Mario Vargas Llosa. Ahora entramos en Gilles Spilowski y Jean Serroul. La cultura mundo, respuesta a una sociedad desorientada. Aunque Mario Vargas Llosa no nos deja una fecha de publicación, vemos que estos autores tienen como tal permitir una transición en lo que teníamos primero, que era Eliot como una cultura que solo pertenecía a la élite. También tenemos a Steiner, que nos propone que no podemos hablar de cultura sin entender el ámbito sociopolítico, y también Guy Debord, que nos habla de que ahora la cultura empieza a verse más por el lado del capitalismo. Entonces, James Serroul y Gill nos propone que ahora la cultura empieza a ser una cultura más de masas. Empieza a haber una cultura que se empieza a ver enmarcada no solamente por los ámbitos de la cultura como arte, como música, sino que deja de ser elitista y empieza a tener otros ámbitos de estudio como lo que son la tecnología, la revolución científica, y empiezan a partir esas fronteras de los mercados. Es por eso que ahora la cultura empieza a llegar a diferentes grupos poblacionales y se vuelve, como ya lo dije, una cultura de masas. Finalmente, en un ámbito más contemporáneo, Mario Vargas Llosa nos propone a Frédéric Martel, el cual realiza una publicación, Cultura Mainstream, publicada en 2010. En esta, una visión más contemporánea de la cultura nos empieza a abordar citas exclusivamente de películas, programas de televisión, mangas, videojuegos, conciertos de rock, y vemos cómo empezamos a hablar de las industrias creativas como cultura. Recordemos también que Guy Debord nos habló de lo que era el capitalismo y estamos hablando del año 1967. Pero acá en 2010 es donde vemos toda esa repercusión de la cual nos hablaba Guy Debord. Pues vemos que ahora la cultura es más incluyente. Pero esto es todo gracias al capitalismo, al modismo y a todo lo que empieza a surgir
en lo que es la televisión y el cine y en las plataformas multimedia. Sin duda, lo que más me llama la atención, luego de este orden cronológico de cómo se empieza a cambiar la palabra cultura y por qué se hace esta metamorfosis, porque pasamos de tener la cultura como una parte de élite a transformarla a una cultura de masas, es decir, pasamos de lo pequeño a lo grande. Pero también se debe entender que hay algo que me llama mucho la atención y es lo siguiente. En el ensayo, los que inventan las industrias culturales no es más que una cultura transformada en artículos de consumo de masas. También el mundo de la pantalla ha deslocalizado, desincronizado y desregulado el espacio y tiempo de la cultura. ¿Por qué? Si bien ahorita una de las polémicas que tenemos contemporáneas es que vemos cómo las plataformas de streaming, como lo es Netflix, quiere encajar o imponer la inclusión. Vemos cómo ahora las películas tienen temas muy pero muy delicados, como lo son las población LGBTQ+, como lo son la participación de las personas afro y como son la participación de personas con discapacidad. Pero antes de hacer un análisis de estas personas, antes de hacer un análisis de todo lo que han sufrido estas minorías, Netflix simplemente pretende incluirlas en la sociedad o darles más visibilización, poniéndolas simplemente a participar en películas. Lo que quiere decir que está olvidando su legado, está olvidando esto de que nos hablaba Steiner, está olvidando la lucha que hay detrás de estas minorías para poder encajar en la sociedad y que sean visibilizadas. Bueno, ahora les dejo esta pregunta. ¿Cuál autor basó su perspectiva de cultura omitiendo el caos de la posguerra? La respuesta es T.C.A. Eliot, en su publicación de 1948, Ensayos Notes Toward the Definition of Culture. Bueno, y esa fue toda mi intervención acerca de la metamorfosis de la palabra. Ahora mis compañeros les mostrarán cómo influye esta metamorfosis en la civilización del espectáculo, capítulo 1.